Queridos amigos, es un gran placer estar aquí, aunque, como te digo, no te conozco. O tal vez sí, tal vez te conozco. De todas maneras, quiero que sepas que te envío todo mi cariño y estos minutos que vamos a estar juntos o que voy a estar contigo, quiero que manifiesten el amor de Dios, muy real. El amor de Dios en nuestras vidas. Si un niño judío le pregunta a su padre: oye papá, ¿quién es Dios? El padre nunca le va a dar una definición, ni le va a dar una descripción al estilo de los grandes filósofos griegos. El padre, a su hijo, cuando el hijo le pregunta ¿quién es Dios?, el padre le va a contar una historia. Y le contará la historia de Abraham, de su hijo Isaac, de cuando los hijos de Isaac y de Jacob fueron a Egipto, de las maravillas que hizo Dios para sacarles de Egipto. Le contará el padre al hijo toda la historia de la salvación que Dios hizo con el pueblo de Israel. Porque Dios, para los israelitas, para los judíos, es un Dios en la historia. Por eso la Biblia es la historia de la salvación. Precisamente en esta charla yo quería hablaros del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pero me ha pasado lo mismo que al padre judío. Yo no puedo dar una descripción o una definición o una gran teoría sobre el Espíritu Santo. Tengo que contar una historia. Y voy a contaros mi historia. Y lo digo con cierto agobio, porque mi historia no es una historia de maravillas, no es una historia sobresaliente, no es una historia de grandes milagros, ni de grandes conquistas, ni de grandes logros. Mi historia es una historia humilde. Y como escucharéis, pues ha habido luces y ha habido sombras, ha habido errores, ha habido crisis, ha habido dolor. Pero a mis 56 años puedo decir con inmenso gozo que el Señor está conmigo y ha estado conmigo en cada uno de los momentos, los más altos y los más bajos, los más gloriosos y los más desoladores. Dios ha estado conmigo. Y porque quiero que conozcas quién es el Espíritu Santo, no en teoría, sino manifestándose en una historia. Te voy a hablar de mí. Y como te digo, no te quedes en mí, porque no hay mucho que ver. Quédate en la obra del Señor. Bueno, pues yo te cuento que nací el 16 de abril del año 1963, en un pueblecito de la provincia de Salamanca que se llama Campillo de Salvatierra. Mis padres ya eran un poco mayores cuando se casaron. Mi padre trabajaba, tenía una fábrica de embutidos con 2 hermanos, y mi madre, pues, era profesora. Y yo soy el mayor de 3 hermanos. Tengo un hermano que es un año más joven que yo, se llama Juan Manuel, y una hermana, Rosalía, que es 7 años más joven que yo. No recuerdo mucho de mi más tierna infancia. Recuerdos así como difusos de cuando iba a casa de mis abuelitos, cuando jugaba con las vecinas. Pero de alguna manera mi despertar, el despertar o la pérdida de la inocencia, ocurrió más o menos hacia los 6 años. Por entonces yo era monaguillo y recuerdo con toda claridad que en una ocasión mi madre fue a ver al cura de mi pueblo, se llamaba Don Amable. Y entonces este cura le dijo a mi madre: oye, mira, tu hijo, Vicente, es muy sensible, le afectan mucho las cosas. Yo lo recuerdo perfectamente, que ya desde niño el cura de mi pueblo fue capaz de ver que yo era un niño al que le afectaban mucho las cosas. Bueno, pues esta sensibilidad ha sido
ha estado presente toda mi vida. Y hasta hace muy poco tiempo solamente, la he percibido como algo negativo, como una gran vulnerabilidad, como una debilidad. Porque ciertamente pues me ha hecho sufrir, y mucho, muy sensible, como le dijo el cura a mi madre. Bueno, pues este niño tan sensible, pues sentí también desde muy pequeñito, ¿no? Una llamada espiritual muy fuerte y muy clara y muy intensa. Por otra parte, he de deciros que mi madre, antes de casarse, estaba dando clase en una escuela y tenía un compañero que tenía 2 hijos dominicos. Entonces, él ya desde que éramos niños, siempre tuvo ilusión de tener un hijo dominico, ¿no? Siempre tuvo esa ilusión. Bueno, pues así estaba la cosa, de manera que un día, yo recuerdo también perfectamente, mientras me estaba confesando, estaba en el banco para confesarme, pues me vino a la mente un pensamiento: la muerte. Y yo pensé para mí, chicos, si yo me muero ahora, pues qué pena, porque no podré llegar a ser cura. Me vino ese pensamiento: qué pena, porque si me muero, no podré llegar a ser cura. Ya desde niño, tendría no más de 6-7 años, la idea de ser cura. En una ocasión, el maestro de mi pueblo, pues nos dijo a todos que si alguno de nosotros pues tenía interés en ir al seminario para ser cura. Entonces yo, muy valiente, me levanté y fui a su mesa y dije: yo quiero ser cura. Bueno, pues desde entonces muchos niños se empezaron a reír de mí. Mira, él quiere ser cura, el monje. Me acuerdo que se reían de mí con mucha crueldad. Y eso me dolía. Me acuerdo que me dolía mucho. Sin embargo, también recuerdo con mucha claridad que los domingos, cuando iba a misa, pues las mujeres se ponían abajo, en la parte de abajo de la iglesia, y los hombres se subían a la tribuna, y yo iba con los hombres a la tribuna. Bueno, pues en el momento de la comunión, yo recuerdo que bajaba las escaleras, yo solo, porque en España es curioso, ¿no? Sobre todo en aquellos tiempos, la religión es cosa de mujeres, no es cosa de hombres. Entonces, a comulgar solo iban las mujeres. Los hombres iban una vez al año solo por Pascua Florida. Bueno, pues sin embargo, ese niño tan sensible bajaba las escaleritas una tras una. Yo sentía la mirada de todo el mundo en mí, pero eso no me afectaba. Yo bajaba, me unía a las mujeres y volvía. Me he preguntado muchas veces, ¿qué fuerza haría que yo bajase esas escaleras y que en lugar de ocultarme, manifestase a todo el mundo lo que yo vivía, lo que yo sentía y lo que yo creía, y que yo iba a comulgar? ¿De dónde me venía a mí esa fuerza? Recuerdo también que los domingos, cuando todos los niños estaban jugando, yo iba con las mujeres también a rezar el rosario. Y tampoco lo entiendo, porque nadie me lo pedía. Sin embargo, algo dentro de mí me llevaba a rezar con las mujeres. Qué curioso. También recuerdo con mucha claridad, pues que no era un niño feliz. No era feliz. Me sentía inadaptado. No congeniaba bien con los otros niños. Afortunadamente, con mi hermano Juan Manuel, Manolo, como yo le llamaba, pues jugábamos juntos. Y gracias a eso, pues no nos sentíamos tan solos, ¿no? Pero yo no me sentía bien con el resto de los niños. Y eso recuerdo que a mi padre no le gustaba. En alguna ocasión me reñó, pues porque no me relacionaba bien con el resto de los niños, ¿no? Yo me sentía extraño. Bueno, pues todo eso cambió
Cuando a los 10 años mi madre me llevó a un colegio de dominicos donde empecé a estudiar quinto de básica. Cambió todo mucho porque el ambiente era mucho más favorable, yo me sentí más adaptado, los compañeros me acogieron, también los padres, y yo era un niño bueno, se me daban bien los estudios, ¿no? Y todo fue muy bien. Para los que no lo sepáis, si no habéis tenido la suerte o la desgracia de haber estado en un internado, bueno, pues es una institución dramática, ¿eh? Y afortunadamente pues ya están desapareciendo, ¿no? Pero en aquellos tiempos, en la España de los 70, pues eran muy comunes, pues porque era una manera de, sobre todo en los pueblos, pues no había las posibilidades de una buena educación, y por eso mi madre nos llevó a mi hermano y a mí. Pero en un internado la vida es tremendamente dura, muy dura, tanto a nivel material como a nivel emocional. Los padres que nos acompañaban, pues evidentemente eran eso, eran los que se encargaban de la disciplina, pero ellos no podían de ninguna manera ofrecer el cariño, el apoyo, la ternura que pueden ofrecer los padres. Los padres estaban muy lejos. Nosotros íbamos de vacaciones nada más una vez, pues nada más en las vacaciones de Semana Santa, de Navidad, en verano, alguna carta, alguna llamada por teléfono, pero eso era todo. Entonces yo sí que me sentía triste en ese sentido también, la falta de cariño. Luego después, a niveles materiales, yo echaba muchísimo de menos un espacio propio, una habitación. La comida era terrible, era malísima. Bueno, pero en medio de todo eso, pues los años iban pasando, y yo seguía con una certeza interior muy fuerte de que el Señor pues me quería para Él. Tenía muy clara mi vocación y bueno, pues bien, todo iba bien. Yo tenía un director espiritual con el que me veía, y recuerdo que él me felicitaba, me decía que muy bien, me decía lo bien que hacía las cosas, se alegraba conmigo. Cuando vinieron mis padres, ¿no? Nos felicitaron tanto a mí como a mi hermano, o sea que muy bien. Pero el Señor tenía otros planes y poco a poco pues se fueron manifestando. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues cuando yo estaba en primero de BUP, yo veía que los alumnos de tercero de BUP pues se reunían con chicas, ¿no? Y entonces pues a mí me da muchísima envidia. Yo quería también tener una reunión con chicas. Y entonces pues yo le decía al padre, me acuerdo el padre Agripino, que bueno, pues que también nosotros queríamos tener una reunión como esa de los de tercero de BUP, ¿no? Y me daba largas. Pero yo cada vez en cuando le insistía, padre, que nosotros también queríamos tener una reunión como esas. Y finalmente recuerdo que él nos dijo, bueno, pues sí, pues me he puesto en contacto con un grupo muy interesante, muy bueno, que va a venir aquí. Es un grupo que se llama Los Carismáticos. Yo no tenía ni idea, nadie tenía absolutamente ni idea de qué era eso de los carismáticos. Por fin, pues un sábado por la tarde, que yo estaba fuera, estaba en Valladolid, a la vuelta, como a las 7 de la tarde, aún estaban el grupo allí. Bueno, pues vino un grupo del grupo de oración de Valladolid a nuestro colegio y pues se introdujeron, se presentaron y hicieron una reunión de oración, tal como la hacen ellos, ¿no? Se pusieron en grupo, en corro, y yo llegué nada más al final, ¿no? Entonces mis compañeros me dijeron, mira, pues ha sido muy bonito. Ellos levantan las manos, cuando cantan aplauden, y así pues como que muy alegres, muy espontáneos. A mí me gustó lo que me dijeron, ¿no? Entonces nos invitaron a que el próximo jueves pues fuésemos a su reunión de oración. Esto fue el
en marzo del año 1979, marzo del 79. Y yo me acuerdo que cuando íbamos los jueves al grupo de Valladolid, a mí me encantó aquello. Me pareció una reunión preciosa, muy alegre. La gente, pues eso, pues como que lo vivía, ¿no? Las canciones eran preciosas. Y bueno, pues íbamos los jueves, pero poco a poco, como que el entusiasmo se fue perdiendo. Y yo pensé para mí, bueno, pero yo tengo mi vocación. Yo tengo mi rosario, y los carismáticos muy bien, pero ellos no tienen lo que yo tengo mi vocación y que el Señor me llama, y yo me sentía muy especial, muy especial con mi Señor, con mi vocación, con mi rosario, y que yo no era menos que nadie. Bueno, entonces ese verano, al acabar segundo de BUP, pues me acuerdo que estuve dando clase de inglés, curiosamente, en mi pueblo. En aquellos tiempos no había mucha gente que supiera inglés, y yo pues, no sé, puse un anuncio en mi casa: se dan clases de inglés, y vino mucha gente. Y me acuerdo que por las mañanas daba clase de inglés, y bueno, pues me lo pasé muy bien. Iba todos los días a misa, pero recuerdo también con claridad que sentía que algo no iba bien, algo interior, algo no va bien. Bueno, volví al colegio y volví un poco más tarde que el resto de los alumnos, porque hice unos exámenes de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, y cuando llegué, un compañero que se llamaba Santiago Rodríguez Iglesias, que era el más trasto de la clase, pues ese verano, curiosamente, se había hecho amigo de 3 miembros del grupo de oración, que precisamente, todo tiene mucha gracia, que precisamente eran miembros de una secta, los Niños de Dios. El caso es que mi amigo Santiago se había empapado profundísimamente, pues, del Señor, del Espíritu de Jesús. Y cuando yo llego al colegio, me acuerdo que estaba en el dormitorio, estaba preparando las cosas, y me acuerdo que traje un pequeño magnetófono, ¿no? Y le di al play para que sonara el magnetófono, y estaba sonando Bob Dylan, me acuerdo. Y entonces Santiago decía: tapa eso, digo, apaga eso, escúchame a mí, que tengo algo que decirte. Pero bueno, ¿qué tienes que decirme tú? Tú escucha a Bob Dylan, que es muy bonito. Déjame, escúchame. Y el hombre estaba muy nervioso. Yo quería que yo lo escuchase. ¿Pero qué quieres que te escuche? Y él me decía: pues Jesús. ¿Qué Jesús? Sí, que Jesús. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. Que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que creyera en Él tenga vida eterna. Y pesadísimo, venga a hablar de la Biblia y de esas cosas. ¿Pero esto qué le ha pasado? Si es Santiago. El caso es que estaba transformado. Y entonces él me hablaba de Jesús, me hablaba del amor, me hablaba de la Biblia. Chico, tanto me habló que me convirtió. Yo me acuerdo que sentí que lo que él decía era real. Era auténtico, era genuino. Y me acuerdo que íbamos los dos en los recreos y hablábamos de estas cosas. Hablábamos de Jesús, hablábamos del Señor, hablábamos de la Biblia, y nos sentíamos súper felices. Bueno, pues pocos días después, en octubre de ese mismo año, se celebró la tercera asamblea de la Renovación Carismática, que se celebraba en nuestro convento de San Pedro Mártir en Madrid. Lo recuerdo con un cariño inmenso. Hacía mucho frío, me acuerdo, pero había un intenso gozo, un intenso calor espiritual. Me acuerdo que estuvo allí también el cardenal Sunens, y bueno, pues se sentía algo tan bonito, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo con muchísimo interés, o con muchísima claridad, ¿no?, fue que en la capilla había un grupo de jóvenes que estaban dando testimonio. No me acuerdo de lo que hablaban,
Pero yo recuerdo con total claridad que esos jóvenes tenían algo que yo no tenía. Eso produjo un impacto fortísimo en mí. Yo mirándoles a ellos, yo sentía, estos chicos tienen algo que yo no tengo. ¿Qué será eso que tienen que yo no tengo? Y me acuerdo que un compañero dominico dijo, ese es el espíritu. Lo que ellos tienen que tú no tienes es el espíritu. Y dije, uy, Dios mío, el espíritu. Si ellos tienen el espíritu y yo no tengo el espíritu, santo Dios, yo tengo que tener el espíritu. Me acuerdo de ese texto tan precioso de Jesús con la samaritana, cuando le dice, si conocieras el don de Dios. Yo lo sentía igual en mi corazón. Si yo conociera el don de Dios, yo veía que esos jóvenes tenían el espíritu y que yo no tenía el espíritu. Entonces entendí con una claridad absoluta, radical, que toda mi vida dependía de tener el espíritu. Que si yo no tenía el espíritu, mi vida sería vacía. Viviría en vano. Entonces puse toda mi alma y todo mi corazón en saber qué era eso del espíritu. Entonces en la renovación había libros, me acuerdo uno de ellos que fue el que yo leí, que se llamaba Yo hago un mundo nuevo. Y hablaban de toda la experiencia que se vivía en la renovación carismática. Una experiencia de fuego, de gozo, la experiencia del bautismo en el Espíritu. Yo era como tierra reseca, con una ansia inmensa de recibir el agua del Espíritu. Recuerdo que en aquellos meses había dos padres del grupo de oración de Valladolid, dos padres misioneros americanos, se llamaban Gerardo Comó y Leon Maxfield. Eran dos misioneros de la Saleta, llenos de unción, llenos de don, llenos de bendición. Y nos hablaban del Espíritu. Dios mío, qué maravilla. ¿Cómo nos gustaba oírlo? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Las preciosísimas canciones, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Me acuerdo que hay una canción que se llama La oración del pobre. Vengo ante ti, mi Señor, con el peso de mi culpa, con la fe puesta en tu amor que me abraza como a hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco en mi miseria. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Cada una de las palabras las rezábamos, las cantábamos con toda el alma. Ven, Espíritu de Dios, abraza toda mi ser, transforma mi vida entera. Cuánto gozo, cuánto amor, cuánta ilusión. Por otra parte, pues tengo que decir que había en mí también muchas expectativas infantiles, ¿no? Lo que leíamos en los libros y lo que también nos contaba la gente era que este bautismo del Espíritu era como una especie de, de infusión, ¿eh? De inyección, de vida, de fuerza, de fortaleza. Creo que todos hemos visto los dibujos animados de Popeye, ¿eh? ¿Os acordáis? De Popeye con su novia Olivia y cuando está pegándose con Bruto, ¿eh? Entonces cuando Popeye pues tiene que pegarse con alguien, se tomaba una lata de espinacas, se ponía fuertote y ¡ala! Pues yo también quería algo así, o todos queríamos algo así, ¿no? Como una lata de espinacas espirituales.
que la tomas, que te pones como una moto, te pones fuerte, te pones energético, pero el espíritu no es así. Y eso me ha llevado muchos años en descubrirlo. Yo pensaba que yendo a una oración, pidiendo a los hermanos que recen por ti, que te impusieran las manos, ibas a sentir esa fuerza, esa energía, esa ilusión, que te iba a hacer ser superior, que te iba a llenar de dones, que ibas a sentir el poder, que, en fin, que no ibas a sufrir, o que si sufrías no te iba a importar, que ibas a tener ese privilegio, pero insisto, esa experiencia nunca llegó. Y ahora, después de muchos años, pues entiendo que fue para bien. Después de muchos años, entiendo que fue lo suyo, que fue lo mejor. Han pasado casi 40 años de mi primer encuentro con la renovación carismática y con la experiencia del Espíritu. Inicialmente yo pensaba, como os decía, que el Espíritu viene a ti y te cambia, te transforma y te hace un hombre nuevo. Pero yo no tenía ni idea de lo que significa ser un hombre nuevo. Había en mí muchas expectativas, muchas ilusiones, muchas fantasías, y todo eso fue necesario ser purificado. Esto es lo que quiero comentaros en la charla siguiente. Quiero comentaros cómo el Señor ha ido poco a poco sanando, limpiando, purificando, transformando. El Señor viene, el Espíritu viene para que nos asemejemos a Jesús, para hacernos iguales a Jesús. El poder que recibimos no es para nuestro propio beneficio, no es para el beneficio de nuestro ego, porque eso en definitiva sería un perjuicio, nos haría daño, ¿no? Sería algo así como dar al niño una pistola. Por eso, antes de recibir los dones espirituales, antes de recibir el poder, es necesario que el ego sea purificado, que el alma sea sanada. Es necesaria una labor de transformación interior. Y en mi caso ha sido necesaria por muchos años. Pero el Señor no tiene prisa, ¿por qué detenerla yo? Pero ha sido una obra hermosa, muy dolorosa, y también que me ha hecho experimentar la humillación. Pero todo ha sido para su salvación, todo ha sido para mi salvación. Por eso le doy gracias, le doy gloria. Queridos amigos, quiero con esto acabar esta charla ahora, que continuará la semana que viene. Muchas gracias. Gloria al Señor.